Muy buenos días, gracias por la oportunidad y sobre todo por invitar al público a que reflexionemos en este necesario diálogo entre generaciones. Sí, Juan Martín, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Hemos tenido oportunidad de coincidir en algunos espacios, pero a partir de, concretamente, vamos a tocar este tema nuevamente, de lo que pasó en Michoacán, en Uruapan. Este joven, Víctor Manuel Vidal, es de 17 años, que se convierte en un sicario como muchos que se encuentran en situación muy vulnerable y que su única posibilidad, porque no hay posibilidades de desarrollo, de trabajo, es ligarse al crimen organizado para ser sicarios, para ser asesinos, ladrones, extorsionadores, en fin. ¿En qué situación está actualmente la generación Z que no tiene, según ellos, posibilidades, no tiene oportunidades, están en el abandono y que son contemplados como carne de cañón para los diferentes delincuentes, para las organizaciones delincuenciales en nuestro país, y esto va creciendo? ¿Cuál es el reflejo y cuál es también su sensación al respecto de este tema, Juan Martín? Sí, tenemos que ubicar varios aspectos estructurales. Esta es la generación que nació con el inicio de la guerra contra el crimen. Están cumpliendo los 18 años quienes, cuando Felipe Calderón inicia esto en enero de 2017, precisamente con un llamado Plan Michoacán. La militarización del país derivó también en que los grupos criminales pues trascendieran a construir ejércitos privados paramilitares y recurrieran al reclutamiento, un crimen doloroso que sigue presente, y el caso lamentable del alcalde Carlos Manso, asesinado por un adolescente víctima de reclutamiento, pero perpetrador de este crimen político. Tenemos también, además, un deterioro en el poder adquisitivo. Sí. Las familias trabajan más, tienen mucho menos tiempo de convivencia y los ingresos económicos no son suficientes. Tenemos otro componente también para esta generación, que fue la pandemia y el confinamiento con la pandemia, pero junto con Brasil y México fuimos los países en el mundo que año y medio tuvieron a los niños, niñas y adolescentes confinados sin ir a las escuelas, priorizando los intereses magisteriales, los sindicatos del magisterio, y no la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Y entonces tenemos ahora pues una gran diversidad de complejidades. Tienen dificultades para socializar, muchísimo tiempo en pantalla, donde han desarrollado mucho de su vida como tal. Por otra parte, hay pocas posibilidades de movilidad social. En términos laborales, los trabajos son precarios, y en esto además en una sociedad polarizada. Y en esto, pues obviamente tendríamos que tener la pregunta básica. Sí, te escucho. No, adelante, lo escucho. Sí. Ay, perdón. Te decía que el gran desafío y la pregunta es, ¿hay futuro para ellos? ¿Hay futuro para ellas? Y la respuesta es muy limitada. Limitado en lo que les vendimos. Es decir, si tú estudias, te portas bien, vas a tener un trabajo, vas a mejorar tu movilidad social, esto ya no es real. También les vendimos la idea de que si eran buenos trabajadores, comprometidos, iban a tener una casa, un departamento, un auto, y esto tampoco es real. Entonces, esto está llevando a que las alternativas informales, me refiero que la mitad de la economía de nuestro país es informal, y obviamente estamos hablando de población joven, la mitad de ella tiene algún tipo de cobertura, pero desde salarios precarios, y hay una tercera economía de la cual no sabemos la dimensión, que es la economía criminal, donde se ha convertido, según investigaciones realizadas desde hace 2 años por universidades norteamericanas, en uno de los principales contratistas, obviamente desde un ámbito criminal. Y entre eso estaría este reclutamiento forzado y otras vías de contratación criminal. La respuesta del Estado mexicano, sin importar el color político, Morena, PRI o PAN, por mencionarlos desde Calderón a la fecha, es que no se han desarrollado políticas para prevención del delito, no se han desarrollado políticas para atender a las juventudes. Incluso en el sexenio pasado se eliminó el Instituto de la Juventud, que nunca creció ni tuvo fuerza política ni presupuestal, de tal suerte que tenemos un Estado que no ve a la población joven ni siquiera como bono demográfico, que se lo advirtieron hace 20 años que podía ser la oportunidad, tampoco se invirtió, y ahora tenemos una tendencia a la criminalización y a la persecución de aquellos que están ahora cuestionando legítimamente, que no se sienten representados y que no ven futuro para ellos en este país. Claro, Juan Martín, cuando hablamos, y me llama mucho la atención con el tema y sobre todo con el concepto de economía criminal,
no solamente llama la atención por lo que representa esto, sino que además es una síntesis y es un reflejo de la ingobernabilidad con la que se está viviendo nuestro país en diferentes aspectos, sobre todo cuando hablamos de los jóvenes que no tienen oportunidad y que en esta economía criminal son los únicos que pagan relativamente bien, pero los que dan ciertas certezas sin ningún contrato a jóvenes que están abandonados. ¿Qué se está dejando de hacer? ¿Qué se está haciendo mal? Sobre todo tomando en cuenta que otra vez la prioridad de este gobierno, de esta administración, es establecer su fuerza en los programas sociales, en los programas para quienes no trabajan, no estudian, o sea, para los ninis, y que con esos 3,000, 4,000 pesos, pues puedan pasar, pues como Dios les da a entender, en situaciones totalmente precarias, y como esto no les alcanza, porque no hay trabajos, entonces se dedican al crimen organizado. Funcionan los planes y los proyectos sociales, los programas sociales como se han establecido, o han sido el reflejo de una decadencia concretamente de los jóvenes y de la generación Z actualmente, tomando en cuenta que se les ha dado a conocer o se les ha denominado como ninis? Sí, hay que recordar que el Coneval, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, señaló desde el principio, en el sexenio pasado, que estos programas de transferencias tenían un problema de fondo y básico, que era la ausencia de líneas de operación o lineamientos de operación. Sin ello no puedes seguir el rastro del dinero ni del impacto que ocasiona. De tal manera que nadie puede, con evidencia, me refiero, ni el gobierno ni nadie puede decir que hay un impacto positivo, porque no hay forma de darle seguimiento. La evidencia nos da cuenta, más allá de esos programas de transferencia, que creo que es evidente que han tenido más bien una base, la construcción de una base electoral, que de política social. La evidencia que tenemos es que sin política social, es decir, sin instituciones, sin presupuesto, sin indicadores, no hay manera de que podamos reorientar los esfuerzos del Estado en su conjunto, asumiendo que el Estado no solo es el gobierno federal, sino los 32 gobiernos estatales y los 2,467 municipios que tienen diversidad política, ideológica y demás. Y sin esa articulación no hay posibilidad de que ninguna política pública tenga buen rumbo. Esta no existe para las personas adolescentes y jóvenes, y obviamente no podemos esperar resultados positivos de algo que no tenemos. Y de ahí que lo primerito que es urgente, que se necesita, es voluntad política, y ver que hay 36 millones de niños, niñas y adolescentes que alcanzarían incluso la mitad de la población si sumamos a las personas jóvenes, que necesitan ser consideradas como parte de este país, porque se está tomando decisiones, personas adultas, más de 60, 70 años, sobre el futuro de estos niños y jóvenes, y lamentablemente no están siendo considerados. Las decisiones, entre comillas, buenas o malas, según cada quien las valore, no las van a vivir estas personas que hoy están tomando las decisiones. Las van a vivir y las están padeciendo ahora mismo aquellos que son hijos de la guerra, que no tienen futuro concreto, y que obviamente tienen frente al escenario violencia, impunidad, corrupción y sobre todo cierre del Estado que no escucha, que todo lo ve como ataque, y esto tenemos que superarlo. Necesitamos reconocer que en una democracia la ciudadanía debe pensar por sí misma y no siempre coincide con quien gobierna. Esa es la democracia. El tema clave es dialogar, y por eso es que invito a que tengamos este diálogo intergeneracional. Te pongo un ejemplo muy concreto. La mayor parte de los que nacimos el siglo pasado no entendemos qué tiene que ver esta bandera de un cómic japonés en las protestas. Ese es el mejor indicador de nuestra falta de comprensión a una población que está encontrando en estos símbolos y un código de comunicación algo que nosotros no entendemos, que esencialmente es la hermandad, la resistencia al poder, a la corrupción, que refleja este cómic de más de 1,000 capítulos, que es literalmente un símbolo de esta generación. Juan Martín, ustedes han criticado que las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas no se han tomado en cuenta, no se han llevado a cabo, y esto también pues ha socavado la seguridad de los jóvenes, sobre todo cuando hablamos del reclutamiento forzado. ¿Qué piensan acerca de...? También tenemos que decir que la ONU pues está prácticamente de adorno, pero ¿qué piensan también sobre esta desatención que existe concretamente a las recomendaciones de instancias internacionales como esta? Fíjate que el primer estudio que me tocó coordinar hace 15 años, llamado Infancia y Conflicto Armado en México, donde documentamos cómo el reclutamiento era ya un problema para nuestro país, evidentemente para niños y niñas, el Comité de Derechos del Niño, el 4 de marzo de 2011, emite las primeras recomendaciones
y le pide al Estado mexicano revisar la estrategia de seguridad porque se incrementaron los homicidios, las desapariciones y aparece el reclutamiento. Y le pide expresamente tipificar el reclutamiento, crear programas de rescate y desvinculación y sobre todo hacer acciones preventivas en 78 recomendaciones. Fueron ignoradas por Calderón, después le tocó a Peña Nieto nuevas recomendaciones en 2015, le tocan recomendaciones a López Obrador el año pasado, ya le tocan el año pasado le tocan todavía a López Obrador, y en este sentido estamos pasando 3 partidos políticos, 3 gobiernos distintos que se han negado a tipificar el reclutamiento. Después de que se conoció lo del rancho de Jalisco en Teuchitlán, enviamos una carta privada a la presidenta por vías para su equipo cercano, que hicimos pública este viernes, donde le estamos pidiendo a la presidenta que reconozca que el reclutamiento forzado ya es un tema de seguridad nacional. No porque los adolescentes sean un peligro, sino porque ellos están en grave peligro. Pero sobre todo porque la evidencia, los estudios, nos muestran que si no quitamos la base operativa de los grupos criminales, esencialmente es quién dispara. Si no hay soldados o no hay reclutas que disparen, no hay homicidios, no hay extorsión, no hay desaparición. Esto es sentido común, ya ni siquiera las recomendaciones internacionales. Pero sobre todo es muy importante, y regreso al punto y el llamado hacia la presidenta, a que tenga visión de Estado para entender que si no priorizamos a las personas jóvenes, las dinámicas de violencia, como las fichas de dominó, seguirán teniendo impactos, una ficha que tira a otras, seguirá teniendo impactos en toda nuestra vida y en nuestro país. No solamente es un tema ético, no solamente es una visión de Estado, es también una obligación de ley. Juan Martín, otro tema importante es la falta de perspectiva de crecimiento económico, el abandono familiar, el abandono social, la falta de vinculación hacia un tema, concretamente de los jóvenes, del interés por salir adelante. ¿Esto cómo se puede atender? Porque sabemos que sistemáticamente ha sido un problema de generación en generación, pero ahora mucho más agudo. ¿Cómo se puede resolver esto en medianos o cortos plazos, si es que es posible, para que no se vea reflejado este abandono? Mira, yo creo que hay varias cosas concretas que se pueden hacer. La primera, y es una obviedad, pero es que se cumpla con la ley. La ley es muy explícita, el artículo 1 constitucional, que establece que todos los tratados internacionales en derechos humanos son de obligación como la Constitución. Artículo 4 constitucional, el interés superior de la niñez por encima de cualquier otro interés. Lo que acabo de comentar de este diálogo intergeneracional, y tenemos que reconocer que hay al menos 3 realidades inmediatas para nuestro país y para estas generaciones. Entornos digitales, la inteligencia artificial va a toda velocidad en el mundo, y aquí todavía estamos discutiendo, incluso tenemos gobernadores que prohíben los celulares para que nos demos una idea del retraso casi cavernícola que se quiere imponer. Segundo, tenemos esta economía criminal y esta economía de guerra que tiene que cambiar. Todo el dinero que invirtamos en militares se lo quitamos a salud, educación, bienestar y prevención del delito. Es así de sencillo, la matemática no falla. Y tercero, tenemos que regresar a las economías desde los territorios, desde los municipios, donde precisamente es donde encuentran trabajo las personas adolescentes y las personas jóvenes. No es en otro país para que no migren, no es en las grandes ciudades para que no nos desbordemos, es en los territorios. Y estas economías locales necesitan inversión estratégica de parte del Estado, de parte obviamente de los sectores económicos, y esto implica un diálogo intergeneracional, un diálogo de proyecto de país, que no es de un pequeño grupo, sino de esta gran diversidad que somos 32 estados de la República, con más de 120 millones de personas, pero con una población joven que no está encontrando futuro en este país porque está siendo ignorada. Correcto. Muchísimas gracias por esta comunicación, Juan Martín Pérez García, coordinador del colectivo Tejiendo Redes de Infancias en América Latina y en nuestro país. Muchas gracias, buenos días, y sí, seguiremos también analizando el tema tan importante que representan las infancias y las adolescencias desatendidas en México desde hace mucho tiempo. Gracias. Gracias, muy buen día. Gracias. Bien, ahora para analizar a profundidad también el Plan Michoacán, que fue presentado el día de ayer, concretamente en el Palacio Nacional. Curiosamente, pues lo han presentado muy lejos del estado que pretenden beneficiar. Por eso hago contacto con Alberto Capella. Él es experto en temas de seguridad y también secretario de Seguridad de Quintana Roo, Morelos y Tijuana. Buenos días y muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias, buenos días.